Buenas tardes. Tenemos la suerte y el inmenso placer de compartir un rato de conversación con Emilio Carrillo. Vamos a hacerle un par de preguntas nada más y que él hable para abrir el corazón y escuchar todo lo que tenga que decirnos. Así que bueno, lo primero es darte las gracias, Emilio, por estar aquí, por tu generosidad, por tu tiempo y por compartir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Yamila. Es un placer compartir contigo y a tu disposición. Bien, hemos titulado la conversación que vamos a tener, este encuentro, En busca del discernimiento, como si fuera en busca del arca perdida. Y bueno, no sé si es en busca o cómo encontrar el discernimiento. Estamos en una época que, si bien por un lado es una oportunidad para poner en práctica todo lo que hemos aprendido los buscadores espirituales, por otro lado no deja de ser una marea negra de muchísima información que nos despista más que centrarnos, de muchísimos estímulos, de mucho mercadeo espiritual, de muchos intereses económicos. Y aquí, cuando llega el momento de la verdad, de poner en práctica lo que hemos aprendido, la pregunta es: ¿dónde está el discernimiento? ¿No? ¿Cómo puedo encontrarlo? ¿Cómo puedo mirar hacia adentro y encontrar ese remanso de luz, de tranquilidad y de verdad? Es un tema tan potente como interesante. Además, es un asunto sobre el que personalmente he reflexionado mucho y sobre el que también he intentado acudir a fuentes serias a la hora de poder responder a esta gran cuestión. Cómo forjar, cómo integrar, cómo expandir ese discernimiento que, como tú muy bien dices, es tan enormemente importante, siempre lo ha sido, pero fundamentalmente en los momentos actuales, donde hay tanta información / desinformación dando vuelta continuamente. Y esta cuestión, Yamila, voy a intentar responderla con brevedad, pero con profundidad, yendo a dos temas básicos. Los dos son importantes, los dos son hondos. Uno lo es más y otro lo es menos, pero los dos son muy importantes. Comienzo por el que podríamos decir que, siendo potente e importante y siendo profundo, pero no lo es tanto. Me refiero al hecho de que todos los seres humanos, en nuestra configuración, tenemos un nivel, un plano mental, tenemos una mente potente. De hecho, esa mente, que es lo que en las lenguas indoeuropeas, en el sánscrito, se llamaba manas, es lo que da origen a la condición humana. Somos humanos porque tenemos manas. Ese manas va ligado a nuestra capacidad mental. Esa capacidad mental, no obstante, no es algo homogéneo, sino que tiene dos grandes componentes. Tiene un componente superior y un componente inferior. Es como un plano, con dos niveles, un nivel inferior y un nivel superior. El nivel inferior es lo que la psicología moderna, muchos psicólogos, denominan la mente concreta, que es esa parte de nuestro nivel mental. Hay psicólogos que dicen que están más ligados al hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, y es esa parte de nuestro nivel mental que está capacitada para los asuntos rutinarios, cotidianos y ordinarios de nuestro día a día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la multitud de actividades que realizamos en nuestra cotidianidad, el propio lenguaje, la agenda, todo eso tiene que ver con la mente concreta. Y la mente concreta es perfecta, sirve para eso, y además no hay que encenderla, sino que, como se ocupa de lo rutinario, ella sola funciona automáticamente. Hasta el punto de que eso genera un problema, porque como se pone en marcha sola, no sabemos muy bien cómo apagarla. Y a veces esa mente concreta que no para nos origina distorsiones hasta convertirse en esa loca de la casa de la que hablaba Santa Teresa de Jesús. Pero en cualquier caso, ahí está la mente concreta y es perfecta para lo que sirve. Pero junto con la mente concreta hay otro nivel de nuestra mente, que es la mente abstracta. La mente abstracta es la que está preparada, habilitada por sus características
para ocuparse de lo trascendente. Quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es la vida, qué es la muerte, hay algo más allá de la muerte, qué es la divinidad, todas las grandes cuestiones sobre la existencia, el origen del universo, todas las grandes cuestiones que históricamente la humanidad se ha planteado a través de la filosofía, de la ciencia, de las artes y de la espiritualidad. Para eso está la mente abstracta. Y la mente abstracta no se pone en funcionamiento automáticamente, sino que opera, se pone en funcionamiento cuando tú o yo o cualquiera voluntariamente, ahí influye nuestra voluntad, traemos a nuestra vida cuestiones ligadas a lo trascendente, que es lo que pone en marcha filosofía, arte, ciencia, espiritualidad, es lo que pone en marcha a la mente abstracta. En ese sentido, por tanto, la mente abstracta no funciona automáticamente, cosa que sí le pasa a la mente concreta, no se ocupa de lo rutinario, sino de lo trascendente, y a partir de ahí tiene una curiosa peculiaridad, y es que se expande con su uso. Conforme más se usa, más se expande. Si no se usa, es como un garbancito, es como un embrión. Y cuanto más se usa, más se abre y más se expande. Y es el uso y la expansión de la mente abstracta lo que nos aporta el discernimiento. Es decir, el discernimiento es un fruto del uso y de la expansión de la mente abstracta. Cuando una persona se pasa su día a día y sus semanas y sus años solamente pendiente de lo rutinario, de lo ordinario y de lo cotidiano, del sota, caballo y rey de lo material, no está usando y por tanto no está expandiendo lo trascendente. Y a partir de ahí, cuando le ocurre algo en su vida que tiene trascendencia, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, no tiene una mente abstracta habilitada con capacidad para darle respuestas acerca de lo que eso representa. Y como la mente abstracta está en un embrión, solo puede escuchar lo que dice la mente concreta, pero claro, la mente concreta no le pregunte sobre lo trascendente porque no sabe nada acerca de lo trascendente. La mente concreta está muy ligada a nuestro pequeño yo, tiene fecha de caducidad, va a morir como nuestro pequeño yo y a partir de ahí poca pista te puede aportar, poco discernimiento te puede aportar. Por tanto, como primera parte de la respuesta a tu pregunta, lo que nos han aconsejado los sabios y sabias y de lo que modestamente yo me hago eco es que usemos, utilicemos, expandamos la mente abstracta trayendo con frecuencia a nuestra vida una lectura de un libro o de un artículo, la visualización de un vídeo o de una película, un coloquio con amigos y con amigas, una tertulia, prácticas en nuestra cotidianidad que tengan trascendencia, prácticas de silencio, de meditación, es decir, que traigamos a nuestra vida actividades que muevan nuestra mente abstracta. Eso nos va a traer el discernimiento, un discernimiento que nos va primero a ayudar a diferenciar lo que es fantasía de lo que es realidad. Algo tan importante siempre y más en los momentos actuales. Y un discernimiento además que nos va a ayudar a transformar la vivencia en experiencia, de tal forma que el discernimiento nos abre las puertas a la intuición, a la inspiración y a saber cosas sin saber cómo las sabemos, pero las sabemos. Ese es el primer paquete, por así decir, de lo que tiene que ver con el discernimiento. Y el segundo elemento, estoy siendo lo más rápido que puedo en la contestación, y el segundo elemento es algo que está relacionado con un componente más profundo. Es muy importante lo de la mente abstracta, es muy importante, pero hay algo todavía más profundo y es nuestro verdadero ser. Porque el auténtico ser, el genuino de todo ser humano, es una esencia divina, divina, con el nombre que cada uno quiera darle. Es el Espíritu Santo del que se habla en el cristianismo, el Espíritu Divino que siendo uno está en cada uno, o es el Atma del que se habla en el yoga y en el hinduismo, o es el Neuma del que hablaban los filósofos de la antigua Grecia y de la antigua filosofía latina. Eso, el nombre es lo de menos. Es la percepción de que hay algo en nosotros cuya esencia es divina,
Parafraseando a San Juan de la Cruz, podríamos decir que aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado. Y siendo origen de todo lo originado, se encuentra presente e inmanente en todo lo originado. Si a eso que no tiene causa, y es causa de todo lo causado, si a eso que no tiene origen, con el nombre que cada uno le quiera dar, y deviene todo lo originado, si a eso lo llamamos Dios, como se suele hacer, esa divinidad está presente en todo lo que se ha originado a partir de lo que no tiene origen, inmanente y subyacente. Está en ti, está en mí, está en todas las formas de vida, está en todos los seres humanos. Y claro, si nuestra esencia es divina, ahí está la sabiduría más profunda. Ahí está el discernimiento de los discernimientos, en nuestra propia esencia. Eso es lo que San Juan de la Cruz, acudiendo a las cartas de San Pablo en los Evangelios, denominó la sabiduría de Dios escondida. La sabiduría de Dios escondida. Y esa sabiduría de Dios escondida está en ti, está en mí. Está escondida porque estamos mirando para otra parte. Per se no se esconde, pero nosotros estamos siempre pendientes de otras cosas más exteriores y eso hace que permanezca como oculta. Y nos enseña la tradición cristiana, pero también otras tradiciones espirituales, que esa sabiduría de Dios escondida está ahí a disposición, primero de todas las personas que buscan. Hace falta una voluntad, decía Cristo Jesús, que busca y hallarás, pide y se te dará, llama a la puerta y se te abrirá. Hace falta una voluntad para que esa sabiduría íntima florezca. E igualmente es enormemente importante, solo florece para las personas sencillas. ¿Qué significa eso de las personas sencillas? No estamos hablando aquí de personas cultas o no cultas, no. La sencillez es la ausencia de orgullo. Es decir, el acceder a esa sabiduría no para mí, no para mi engreimiento, no para mi engrandecimiento, no por mí, para mí, sino acceder a esa sabiduría solo es posible cuando hay un corazón noble que lo que esa sabiduría proporciona lo pone al servicio de sacar lo mejor de uno mismo, pero para dárselo a los demás, al servicio de la vida, podríamos decir. Estas son las dos condiciones, Yamila, para acceder a esa sabiduría de Dios escondida. Buscar, llamar, porque si esa voluntad no hay, es imposible, y después un corazón noble, que lo que pretenda no es encontrar algo para él, para su orgullo, para su soberbia, para su engrimiento, sino ponerlo al servicio de la vida. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas mujeres y ha habido muchos hombres que lo han hecho, que han ido bebiendo de esa sabiduría de Dios escondida y lo han puesto a nuestra disposición. Lo que ha bebido uno, lo que ha bebido otra, en su vida, en sus obras, en sus textos, lo han ido poniendo a nuestra disposición. Y eso ha dado lugar a un precioso resultado, que es lo que Leibniz denominó la sabiduría perenne. Adolf Huxley, el autor de Un Mundo Feliz, haciéndose eco de Leibniz, también escribió un libro que habla sobre esto, que tiene como título La sabiduría perenne, y esa sabiduría perenne trasciende de credos religiosos. Es el núcleo duro de todas las tradiciones espirituales, la verdad de las verdades que está detrás de todas las tradiciones espirituales, detrás de todas las escuelas filosóficas trascendentes. Ahí está esa sabiduría perenne que ha sido forjada durante milenios también actualmente por los hombres y mujeres que en su búsqueda desde la humildad y desde el servicio saben encontrar esa sabiduría de Dios escondida y la ponen al servicio de la vida y al servicio de los demás. Y esa sabiduría de Dios escondida es la gran fuente del discernimiento. Basta acudir a la obra de San Juan de la Cruz para encontrar hasta dónde se puede llegar ese discernimiento a la hora de entender lo inmediato y lo trascendente, lo más concreto y lo más abstracto, porque el discernimiento da la respuesta para todo. Así que termino con ese resumen. Tenemos dos grandes componentes que a su vez se interrelacionan: la mente abstracta y la sabiduría de Dios escondida. Y esa sabiduría perenne que todos los grandes sabios han puesto a nuestra disposición y que está ahí a nuestra disposición. Porque desgraciadamente demasiada gente
quiere inventar cosas y la realidad es que la humanidad tiene ya un bagaje donde no es necesario inventar nada ni ponerle nombres nuevos, va a ser posible, alguno quiere que en inglés, a cosas que están inventadas desde siempre. Lo importante es darnos cuenta y practicarlo en nuestra vida cotidiana. De eso se trata, la integración de todo esto y la práctica de una vida coherente con ello y coherente con lo que somos. Perdona que me haya extendido quizás en exceso en la respuesta a tu cuestión. Bueno, estamos aquí para que tú te extiendas todo lo que quieras en el punto que quieras, o sea que fantástico. Y aprovecho esas dos contestaciones, esos dos bloques para tirar un poquito más del hilo, si te parece bien. Cuando hablas de mente concreta y mente abstracta, ¿podríamos decir que la mente concreta es la mente del saber en cuanto a lo que sabemos intelectualmente, lo aprendido, y la mente abstracta, lo que tantas veces te hemos oído hablar, ¿no? La nube del no saber, es la nube de la experiencia, de la vivencia, de la certeza? Un poco si nos quieres hablar de ese bloque. Y respecto a la segunda respuesta que nos dabas, te quería preguntar, ¿cómo integramos nuestra conciencia entre lo que de verdad somos y aquello con lo que nos hemos identificado, ¿no? Estamos muy ocupados y preocupados siempre en la muerte del cuerpo, ¿verdad? Porque tenemos conciencia corporal. Sin embargo, a lo largo del día se mueren muchísimas células y nos da igual. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia es como corporal, ¿no? Que se mueren células pequeñas no importa, ¿vale? Lo que no quiero es que se muera el cuerpo, que es con lo que me identifico. ¿Cómo puedo ampliar mi conciencia, integrarla con lo que de verdad soy? Para que no me importe, en este caso es a la inversa, no me importe la muerte del cuerpo y por tanto no deje de alimentar, de regar, de nutrir esas otras dimensiones del ser, ¿no? Para llegar a mi verdadera esencia. ¿Cómo integro la conciencia de todas esas dimensiones? Estupendo, muy interesante los dos campos de reflexión que abres. Con relación al primero, es sencillo, entre comillas, dentro de la complejidad que tiene la lengua castellana, que es una lengua bastante profunda y bastante sabia. En castellano está el término conocimiento, está el término discernimiento, está el término sabiduría, y en muchos casos, en particular, conocimiento y sabiduría lo utilizamos como sinónimos, ¿verdad? Hablamos de que yo conozco, yo sé, como si fueran sinónimos. No es así, no es así. Hay distintos grados, una distinta gradación. Utilicemos el conocimiento, utilicemos el término sabiduría. El conocimiento, como tú apuntabas, tiene que ver con lo intelectual. Conocemos cosas intelectualmente. Conocemos las capitales de los países, pongamos por caso, o la tabla de multiplicar. Conocemos cosas, conocemos. Ese conocimiento es maravilloso. Tiene que ver con la mente concreta y es un conocimiento que podríamos denominar a grandes rasgos conocimiento intelectual. ¿Eso es la sabiduría? No, la sabiduría es otra cosa. La sabiduría fundamentalmente, recuerdo el texto de un filósofo que hablaba de ello, nos decía, es el conocimiento, pero que se convierte en vivencia. El conocimiento que se convierte en experiencia. Es decir, es cuando tu bagaje intelectual es un instrumento de autotransformación. No se queda simplemente en un conocimiento intelectual. Yo estos libros que tengo detrás en mi biblioteca los puedo conocer. Y me puedes preguntar por un autor, por otro, y te digo, pues mira, este es así o este es asá, o yo pienso que es así o es asá, y escribió esto, y en este libro cuenta esto, y en este otro libro cuenta esto, y a la hora de encontrar un dato sobre esto, te aconsejo tal libro. Perfecto, perfecto, está muy bien. Ahora bien, todo este bagaje intelectual me ha servido para avanzar en mi transformación, es decir, en dar ese paso que antes compartíamos para que cada vez tenga una mayor coherencia en mi ser con lo que verdaderamente soy y no con mi parte efímera. Me ha servido para que viva más en coherencia con lo que en mí no va a morir, siendo muy importante lo que sí va a morir, pero evidentemente si lo perecedero y efímero es importante, lo imperecedero que hay en nosotros lo es mucho más. Y el sentido común nos llevaría a vivir en coherencia con lo que realmente somos,
con lo imperecedero y no con lo efímero. Cuando el conocimiento intelectual se pone al servicio de ese elemento trascendente del que hablábamos antes, a propósito de la mente abstracta, eso va posibilitando que el conocimiento vaya fructificando en sabiduría. Y esa sabiduría está ligada, está muy ligada a ese discernimiento del que hablábamos anteriormente. Eso, por una parte, en orden a las cuestiones que me has planteado. Con relación a la segunda. Con relación a la segunda, oyéndote, Yamila, lo que fundamentalmente vibraba en mi corazón y en mi ser es que nos diéramos cuenta que todo este tipo de cosas, por ejemplo, lo que significa la muerte, que realmente no existe, que realmente es un imposible, pero para acceder a ese discernimiento, a esa sabiduría, que sin saber a veces cómo, pero lo sabes total y absolutamente, te conduce a la clara conclusión de que la vida es un continuo y de que la muerte es un imposible y de que la muerte no existe, nos tendríamos que dar cuenta que vivimos en una sociedad, y lo digo desde un punto de vista objetivo, no de juicio, simplemente es así, es así. Una sociedad que, acudiendo a lo que Friedrich Nietzsche nos dijo en la transición del siglo XIX al siglo XX, podríamos decir que es una sociedad que ha matado a Dios. Esto, así dicho, puede parecer raro. Primero, porque por la idea que tenemos de la divinidad no se le puede matar, ¿verdad? Y segundo, porque ¿qué diantre significa eso de que Dios ha muerto? Bien, cuando desde el discernimiento se analiza esa aportación de Friedrich Nietzsche, no es difícil percibir que él no se refería a la muerte física, obviamente, de algo que además no es físico, sino que él se refería al destierro, a la expulsión de la vida de lo trascendente. La muerte de Dios, matar a Dios, significa una vida personal y una vida colectiva en la que lo trascendente ya no tiene sitio. La noción, la idea, la percepción de lo trascendente ya no tiene sitio. Lo que va generando en el ser humano lo que Rudolf Steiner llamaba la más grave de las enfermedades. Él, en una de sus conferencias, Rudolf Steiner, en 1919, decía: hay algo que es la gran enfermedad, la falta, la incapacidad de percibir lo trascendente, la incapacidad de percibir la divinidad. Y esa enfermedad, decía él, está muy extendida. Y estamos hablando de hace 102 años. Está muy extendida. Tan extendida que también la tienen los médicos. Y el problema además es que los médicos no saben curarla porque también ellos son enfermos de esta enfermedad. La enfermedad, repito, de haber matado a Dios en el sentido de haber expulsado de nuestra vida lo trascendente. Creo que hoy es fácil percatarnos de que mirando a nuestro entorno, mirando la televisión, mirando los periódicos, mirando los medios de comunicación, mirando el sistema educativo, mirando las conversaciones, mirando lo que se mueve a nuestro alrededor, lo trascendente no está presente. Estamos simplemente hablando siempre de lo superficial. Oye, que tiene su importancia, por supuesto que sí, pero que la vida no es solamente lo material, hay otras cosas. Sin embargo, lo hemos olvidado por completo. A partir de ahí, insisto, utilizando ese término, esa terminología nietzscheana, hemos matado a Dios. Y esto, Yamila, tiene consecuencias. Ya está. No es por meter miedo ni no meter miedo, sino simplemente hay una relación de causa y efecto. Cuando como sociedad y personalmente matamos a Dios, desterrando, expulsando toda idea de trascendencia, ¿cómo diantres vamos a entender la muerte? Es imposible, porque para entender la muerte tienes que percibirla en su significado trascendente. ¿Cómo es posible que alguien se dé cuenta, habiendo matado a Dios, de que tú o yo o cualquiera, cuando morimos, no morimos? Que sí, que fallece nuestra parte física, pero que lo que realmente somos sigue ahí. Y sigue ahí incluso con más fuerza, porque se ha quitado esta envoltura física que ha sido pertinente y maravillosa para experienciar esta vivencia humana, pero que ya acabó, ya acabó. Y por tanto, esa percepción clara de que la muerte no existe, que la vida es un continuum, que estamos viviendo en la habitación de la vida del plano físico y hay un momento determinado que cruzamos la puerta, y a eso lo llamamos muerte,
para seguir viviendo en la habitación de la vida del plano de luz, pasando por un vestibulito, que es lo que coloquialmente se llama como tránsito. ¿Esto cómo va a ser posible que una persona lo integre, lo vea, si ha desterrado la divinidad y lo trascendente de su existencia? A partir de ahí, no solo es que la muerte no exista, es que nada es casual, nada es casual. En la vida no existen las casualidades. La trascendencia, el discernimiento, la sabiduría, esa sabiduría de Dios escondida, esa sabiduría perenne, clama para que nos demos cuenta. No hay casualidades, todo tiene su sentido profundo, todo tiene su porqué y su para qué, todo es por algo, nada sobra ni falta. Cálmate, tranquilízate. Eso no significa que no actúe, pero actúa con un ritmo distinto, con una claridad distinta, intelectual y trascendente. Date cuenta, como decía una sabia, que lo único inquieto en el universo eres tú, lo único inquieto. Cálmate, sé capaz de abrir tu mirada, de abrir tu campo de vida a la trascendencia. Y a partir de ahí te darás cuenta de que nadie muere por casualidad. El cuándo no es casualidad. Esta idea tan extraña que como estamos en una sociedad que ha matado a Dios, pasan las cosas que pasan. La gente se cree que viene un virus y te mata. Por favor, no. Nadie se va de aquí si no es por una decisión del alma. Nadie, es imposible. Tiene que ser una decisión álmica. No estamos ahí sometidos a los influjos de bacterias, de virus o de vete a saber qué, un ladrillo que casualmente se cae en tu cabeza cuando vas pasando por una calle, que esto no funciona así, que el cuándo se produce, el hecho de desencarnar es una decisión del alma y no hay casualidades y por tanto el cuándo no es por casualidad, pero ni el cuándo ni el cómo. Tampoco nadie, la forma de transitar, es decir, la manera en la que afrontamos ese momento que es el fallecimiento físico, tampoco es casual. Accidente, enfermedad corta, enfermedad larga, son elecciones del alma y se hace exactamente, se coge la opción exacta que conviene para nuestro proceso en consciencia y para lo que va a ser ese proceso de tránsito que nos va a llevar nuevamente a esa habitación de la vida, que es el plano de luz. Cuando el discernimiento llega, cuando la sabiduría de Dios escondida se abre, cuando todo esto que estamos compartiendo se pone delante y se caen los velos de la inconsciencia, todo esto es diáfano y a partir de ahí la vida se transforma porque se acaban los miedos. ¿Miedo a qué? Si aquí estamos hablando de seres inmortales, divinos, eternos, con capacidades sobradas para afrontar todas las circunstancias de la vida y que además, como nada es casual, también aprendemos y sabemos que todo lo que vivimos tiene su porqué. También lo que estamos viviendo ahora con tanto lío de una cosa, de otra, la crisis de no sé qué, la crisis de no sé cuánto, también tiene su porqué y su para qué. Cuando, siguiendo las enseñanzas, ¿no?, de los grandes maestros y maestras, de los grandes sabios y sabias, esto impregna nuestra vida, todo se vive con una serenidad, con una calma, con una conciencia que además nos pone al servicio de la vida y que sacando lo mejor de nosotros mismos, porque nos ayuda a eso, nos permite también que eso mejor de nosotros mismos lo pongamos al servicio de los demás. La verdad es que es una maravilla, hay una inspiración oírte. Cuando estabas poniendo el ejemplo de Nietzsche, que habíamos matado a la divinidad, me venía a la cabeza un koan que dice: si encuentras al Buda en el camino, mátalo. Y entiendo que es precisamente porque incluso lo podemos llamar Buda, divinidad, Dios, da igual. Incluso queremos pasarlo por esa mente concreta, ¿no?, intelectual, cuando realmente es trascendental. De modo que si alguien se encuentra al Buda de una forma concreta, habría que matar esa parte para que surja, ¿no?, la parte trascendental. Y me venía también otra frase de Nietzsche que dice algo así como que cuando alguien tiene un porqué, encuentra el cómo. Pero para el buscador espiritual, bueno, pues siempre tenemos el cómo. Y esta es la pregunta que yo te hago, aunque sea un poco más difícil que la teoría, ¿no? ¿Cómo pasamos de esa conciencia de individuo a conciencia de universo?
Pues fíjate, Yamila, la pregunta es tremenda, es la pregunta de las preguntas quizás, ¿no? Porque tiene que ver con nuestra práctica de vida, ¿no? Yo diría que es el núcleo duro de la práctica de vida. Cristo Jesús nos llamaba ni más ni menos que a nacer de nuevo, ni más ni menos, porque de eso se trata, nacer de nuevo en esta vida. En el Evangelio de San Juan, cuando Jesús instruye a Nicodemo, a ese rabí judío, a ese gran rabí judío que fue discípulo de Jesús, le decía a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y Nicodemo le pregunta, pero maestro, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre? Y Jesús pacientemente le decía a Nicodemo, tú eres un rabí y no sabes de lo que te estoy hablando, porque de lo que se trata es de morir, pero aquí ahora, no vete a saber cuándo, no en otras vidas, no en otros planos, no, aquí ahora tú y yo, todos los seres humanos, se trata de morir a una forma de vida para resucitar y nacer a otra forma de vida. La forma de vida a la que tenemos que morir es la forma de vida que está identificada con lo que no somos. Lo que no somos en el sentido de que es lo que somos efímeramente. Y como es muy efímero, es como si no fuera. Y nacer a una forma de vida que esté identificada con lo que realmente somos. ¿Por qué? Porque es imperecedero. Dice el Evangelio de Mateo algo así como que lo que es no es, lo que no es es. Ya está, ahí lo tienes, ¿no? Bueno, no es tan difícil de entender. Lo que es no es, lo que es lo que ves en apariencia y no es por su carácter efímero. Y lo que no es porque no lo ves a simple vista, es lo que es porque es la esencia imperecedera que es infinita, divina y eterna. Pues bien, nosotros, tú y yo, la vocación del ser humano es avanzar hacia lo que Nietzsche llamó el superhombre, hacia lo que Cristo Jesús llamó el Hijo del Hombre, el fruto de la evolución del ser humano, que es un ser humano que vive en coherencia con lo que es de verdad, no con su componente efímero, sino con su componente imperecedero. A partir de ahí, ¿cómo lo hacemos? Bien, hay muchas formas de abordarlo. En cuanto a práctica de vida directa y concreta, lo tenemos muy sencillo. El sermón del monte, el sermón de la montaña. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Ahí está. Cristo Jesús sube a un monte y lanza una plática, la plática de las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas las une esos capítulos del Evangelio de Mateo a lo que conocemos como la oración del Padre Nuestro, pero que está ligado y se plasma en una práctica de vida que lo acompaña. Y termina todo ello con otras prácticas de vida que va ligado a lo que desde siempre se conoció como la regla de oro. Es decir, no hagas a los demás lo que no quiere que te hagan a ti mismo. Todo eso configura 26, creo que son prácticas de vida. En su momento las extracté y las sinteticé. 26 prácticas de vida que te dicen cómo hay que vivir para nacer de nuevo. Pero para ir todavía más a lo directo, Yamila, bajando todavía más desde el cariño y la sabiduría absoluta, que yo no le llego evidentemente ni a la suela de sus sandalias de Cristo Jesús, ¿no? Hay un consejo práctico muy sencillo. Primero, no te ofusques, no corras, no tengas prisas. Céntrate en tu búsqueda. Se trata de dejar de vivir aprisionado por lo que no eres, aferrado a tu pequeño yo, a lo que en el lenguaje de la espiritualidad del siglo XX avanzado se le ha llamado el ego, ese pequeño yo, para empezar a vivir desde nuestro yo superior. ¿Cómo lo hago? Bien, fíjate, la vida es un espacio. Tu vida, la mía, la vida de cada uno, lo podemos ver como un espacio donde desarrollamos la vida, ¿verdad? Mientras que ese espacio esté ocupado por prácticas cotidianas que están ligadas al pequeño yo, no habrá espacio para que aparezca lo que de verdad somos. Lo que de verdad somos no aparece por una decisión de la mente, porque la mente está muy unida a la mente concreta del pequeño yo. No es una decisión mental. No se trata de decir, voy a nacer de nuevo. Ole ahí, venga, para adelante. No, ¿eso a dónde te conduce? A nada. No se trata de una decisión mental, es una práctica.
Y para que el yo superior vaya ocupando espacio, la única manera es que el pequeño yo deje espacio para que el yo superior lo vaya ocupando. En la medida en la que el pequeño yo va teniendo cada vez menos espacio en nuestra vida, se hace presente el yo superior. Al yo superior no hay que llamarlo, no hay que tirarle de una cuerda para que aparezca, no. Hay que dejarle espacio, ya está. Y como todo el espacio lo tenemos cubierto por la presencia permanente y constante del pequeño yo, pues no tiene oportunidad de asomar la cabeza. Estoy hablando en unos términos muy coloquiales, lo hago desde el mayor respeto y espero que de esa forma nos ayude a entenderlo mejor. Dicho esto, por tanto, ¿de qué se trata? Quita tanto protagonismo de tu vida al pequeño yo. ¿Y eso cómo se hace? ¿Eso cómo se practica? Pues estar atento. Y estar atento además con una sonrisa, no con un agobio. Aquí no estoy hablando de ser un cazador del pequeño yo, no, estoy hablando de algo distinto, estoy hablando de tomar conciencia. El pequeño yo, el ego, dice cosas que van impregnando nuestra vida. Pues bien, cuando nos damos cuenta, Yamila, de lo que se trata es de estar atentos y cuando aparezca esa voz, cuando aparezca esa influencia, cuando aparezca ese comportamiento, esa conducta que el pequeño yo quiere que llevemos a cabo, nos damos cuenta y nos reímos. Simplemente nos damos cuenta y nos reímos y le decimos, no, mira, no. Yo ya he madurado, yo ya me he dado cuenta de lo que realmente soy. Y eso que me estás diciendo no es así. Me lo estás diciendo desde un componente mío que reconozco que está en mí, pero que sirve para lo que sirve. Y no sirve para enseñarme sobre la vida y para vivir la vida. Tú me sirves muy bien para una agenda, para una conversación, para un tema quizás laboral, para el despertador que lo pongo por la mañana y me sirve para levantarme, lo pongo por la noche y me sirve para levantarme por la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no te metas en lo que no te incumbe. Así que te agradezco mucho tu presencia, pero dedícate a lo que te corresponde. Soy más práctico todavía. Cuando el pequeño yo aparece en escena diciendo las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, cuando yo quiero, eso es muy propio del pequeño yo, ahí estás tú. Lo que verdaderamente, si le dices, no, mira, no. La vida tiene ciclos. En la vida todo es cuando corresponde. Hay que confiar en la vida. La naturaleza nos está enseñando continuamente que hace falta que haga invierno frío, húmedo y oscuro para que después venga la primavera. Por tanto, esto de ir por la vida diciendo que las cosas tienen que ser lo que yo quiero, como yo quiero, donde yo quiero, como yo quiero, no. Vuelva a tu sitio, que ya te llamaré cuando te corresponda. Cuando el pequeño yo, como tiene fecha de caducidad y por tanto tiene miedo, está inseguro, pide que nos protejamos. ¿Y la protección cómo se manifiesta? Atesorar, acumular, retener el dinero, las propiedades, no sé qué, el no sé cuánto, para dar una aparente seguridad. Hombre, lo que somos se ríe a carcajadas, seguridad. La vida sabe muy bien lo que tiene que hacer. ¿Alguien de verdad cree que puede controlar la vida? La vida es maravillosa y no puede ser controlada. La vida está alineada con lo que verdaderamente somos, pero el pequeño yo no lo va a controlar. Sin embargo, el pequeño yo quiere controlar la vida. Pues bien, cuando aparece esa voz del pequeño yo que nos lleva, permíteme la broma, a vivir estreñidos, reteniendo y acumulando, pues nos reímos y le decimos, no, mira, no. Yo hago mío lo que ese gran sabio que fue el santo de Asís, San Francisco de Asís, nos enseñó. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Lo que mi corazón de verdad y mi alma desea es una vida sencilla, es una vida tranquila, es una vida alegre. No es la vida de retener, de acumular, de poseer, de riqueza, de propiedades, de no sé qué, de consumismo, porque eso te consume. Teóricamente tú consumes y realmente te está consumiendo. Cuando aparece el pequeño yo y te dice este tipo de cosas, te ríes, nos reímos y le decimos, anda ya, vuelva a tu sitio, que ya te llamaré cuando te necesite. Cuando el pequeño yo vuelve a aparecer y te habla de problemas, uy, Dios mío, tengo un problema por aquí, problema por allá, que los problemas no existen, que todo lo que la vida pone por delante son trampolines para que crezcamos desde nuestra evolución en conciencia, que significa
que nos vayamos reconociendo en lo que somos y vayamos viviendo en coherencia con lo que realmente somos. La vida es un gimnasio maravilloso donde todo tiene un sentido, como decíamos antes, para que crezcamos. También las noches oscuras, también el fallecimiento de un ser querido, también una enfermedad, también son trampolines para que podamos desarrollarnos. Volvemos a San Juan de la Cruz, cuando en ese maravilloso poema titulado precisamente La noche oscura nos dice: oh noche que juntaste, oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. La transformación en Dios, el vivir en coherencia con nuestra divinidad, a lo que estamos llamados. Al pequeño yo le aterran las dudas y está ahí, oh, una duda, tengo una duda, la gente se me acerca a mí, yo tengo una duda. Pues enhorabuena, enhorabuena, si no estarías que eres una ameba, con el mayor cariño a la ameba, enhorabuena por tener dudas. Cuando se busca, cuando se llama, se tienen dudas, claro que sí. Lo que ocurre es que las dudas no te deben paralizar, tiene que ser un elemento activo de crecimiento. Al pequeño yo le aterran las dudas, las convierte eso en una especie de anquilosamiento. No, no, para adelante. Utiliza la duda para desarrollar esa mente abstracta y ese discernimiento al que hacíamos referencia anteriormente. Te estoy poniendo ejemplos, Yamila, de cómo cuando estamos atentos a nosotros mismos, nos podemos dar cuenta de la presencia que tiene el pequeño yo en nuestra vida, ocupando espacio con que las cosas sean como yo quiero, acumular, tener, retener, los problemas, las dudas, ocupando espacio. ¿Qué es lo que hacemos? Nos reímos, nos sonreímos, entendemos que ese componente es nuestro, no lo queremos matar, lo que le pedimos es que esté para lo que le corresponde y no se meta en lo que no le incumbe. A partir de ahí vamos quitando muebles, tantos muebles que tenemos en nuestra casa, y en la medida en que vayamos dejando espacio, de una forma natural, sin necesidad de llamarlo, sin necesidad de tirar de él con un cordón, sin necesidad de una decisión mental, lo que somos va apareciendo en escena. Y esa luz, poco a poco, todo lo va llenando. Tiene que ver con la sabiduría de Dios escondida, tiene que ver con la sabiduría verdadera, tiene que ver con el discernimiento. Y es así de sencillo, ¿no? Yo sé, evidentemente no lo voy a saber, que llevarlo a la práctica es otra cosa. El día a día es distinto porque cada cual tiene lo que tiene y, como se dice por mi tierra andaluza, cada uno es cada uno y tiene sus caunas. Y a partir de ahí lo que es sencillo lo convertimos en complicado. Pero ojo, es sencillo, ¿eh? Es sencillo. Cosa distinta es que en nuestro día a día hay muchas inercias, muchos hábitos, muchas cosas que arrastramos, etcétera, etcétera. Y esto se puede hacer, entre comillas, complicado. Pero cuando se tiene voluntad y cuando se empieza a tener claridad de idea, todo se simplifica. Y yo creo que muchos seres humanos estamos ya, unos más, otros menos, y todos muy modestamente, pero estamos ya avanzando en este camino. Sé que lo estás tú y sé que está mucha gente avanzando por este camino. Por lo que dices, el yo inferior es, bueno, anal retentivo, ¿no? o estreñido y egocéntrico. Pero cuando empezamos a meter ese discernimiento, se suele decir que tenemos que empezar a pensar o a expresar con los que están más cerca de nosotros. Pero ¿qué pasa con los que están lejos? Es decir, estamos pasando una época, como decíamos al principio, muy turbulenta, pero dentro de lo malo somos muy afortunados y tenemos muchísimos recursos para reinventarnos, para seguir adelante, pero hay mucha gente que lo está pasando muy mal, muy, muy mal, y que ya lo pasaba muy mal antes de esta pandemia, ¿no? Entonces, independientemente y totalmente de acuerdo con que todo tiene un porqué y un para qué, y que hay gente que lo estará pasando así porque lo ha elegido su alma, pero ¿no estaría también en nuestro papel el expresar ese discernimiento o esa sabiduría perenne intentando corregir esas situaciones o ecualizar un poco, ¿no? El cómo vivimos, para que de verdad sea un discernimiento lo que estamos expresando, porque si no, en el fondo sigue siendo muy egocéntrico y muy retentivo, ¿no? No sé si puedes hablar un poquito al respecto de qué te parece. Con mucho gusto, porque además es un tema muy importante y yo diría que es el corolario natural de todo lo que venimos compartiendo. La espiritualidad no es indiferencia.
La consciencia no es indiferencia. La consciencia, podemos ir al diccionario, fíjate algo tan simple como ir al diccionario de la Academia Española de la Lengua, y nos dice el diccionario que la consciencia significa la capacidad de conocerte a ti mismo, es una mirada interior, darte cuenta de que mucho más de lo efímero hay también un componente imperecedero en ti, conocimiento de ti mismo, como lo llamaban los sabios de la antigua Grecia. Segundo, conocimiento de la realidad que te rodea. La realidad circundante, dice exactamente el diccionario, conocer esa realidad. La realidad hay que conocerla, el mundo en el que estamos hay que conocerlo, no nos tenemos que quedar en lo que nos dicen otros, en las versiones oficiales, en el pensamiento único, no, tú tienes ahí unas capacidades en ese ámbito mental del que hemos hablado para conocer la realidad circundante. Y ojo, ojo, no te quedes ahí. El conocimiento de ti mismo es una mirada interior. El conocimiento de la realidad circundante es una mirada exterior. Y la tercera capacidad de la conciencia, junto con lo interior y con lo exterior, es el equilibrio. El equilibrio. No vayas tuerto por la vida, porque hay personas que dicen, no, es que a mí solamente me interesa lo interior. ¿Qué me estás diciendo? Sí, es que yo, el mundo exterior, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, puede ser que en un momento concreto de tu vida sea necesario un retiro para coger aire, para coger fuerzas, pero inmediatamente tienes que volver a salir. Digo inmediatamente, cada cual requerirá el tiempo que requiera, pero tendrás que volver a vivir, porque la vida está ahí. Entonces, no te tapes el ojo de lo exterior porque tú solo vives desde lo interior. Pero ojo, tampoco hagas como también hace mucha gente, lo interior para nada y mucha obsesión por lo exterior. Ahí está toda la conspiranoia, los conspiranoicos, donde el conocimiento de la realidad no se hace desde la conciencia. En lugar de conocer la realidad, quedas atrapado por la realidad, que es lo que pasa cuando andas tuerto del ámbito interior. La conciencia significa ir por la vida con dos piernas, ir por la vida con dos ojos, lo interior y lo exterior en equilibrio. Esto aclara mucho acerca de cómo tenemos que avanzar en el sentido que tú compartías, porque la espiritualidad, lo decía antes y lo vuelvo a recalcar ahora, no es mirar para otro lado, no es indiferencia, es sacar lo mejor de ti mismo, pero ojo, para ponerlo al servicio de los demás. Como quieras sacarlo solo a favor de ti mismo, te estás convirtiendo en un ser involutivo, muy espiritual, todo lo que tú quieras, pero involutivo. Eres una especie de lo que en la química se llama de inhibidor, porque estás impidiendo realmente el desarrollo de la consciencia, esa catarsis, esa catalisis que la consciencia y el nacer de nuevo supone. No, tenemos que ser catalizadores de ese proceso. Y para ser catalizadores de ese proceso, como decía Cristo Jesús, tienes que amarte a ti mismo, conocerte, sacar lo mejor de ti, pero ojo, para ponerlo al servicio del otro. Ama al prójimo como a ti mismo. De eso se trata. Y esto nos lleva, Yamila, a un tema que a mí en mi corazón resuena impresionantemente, que es la compasión. La compasión. El camino de nuestro crecimiento lleva inevitablemente, si de verdad es un crecimiento, a la compasión. Y a una compasión que rompe todas las fronteras, que rompe todas las barreras y que se convierte en una compasión universal. Porque hay personas que su compasión empiezan y terminan en ellos mismos. Es una compasión enormemente egocéntrica. Hay personas que dicen, no, yo también tengo compasión, es decir, también comparto sentimientos, etcétera, con mi círculo de amigos, con mi círculo familiar. Es una compasión tribal, no de tribu, ¿no? Mi tribu, yo y mi tribu. Bueno, muy bien. Hay personas que dicen, no, yo no me quedo solamente con mi tribu, yo y todos los que son de mi equipo de fútbol. Yo me siento compenetrado con todos los que son de mi equipo de fútbol. Bueno, pues mira, algo es algo, ¿no? O no, yo me siento compenetrado con todos los que son de mi ciudad y son mis paisanos o mi país, ¿no? Y comparten conmigo una nación y una bandera. Bueno, en fin, vamos viendo cómo se remueve el ámbito de la compasión. Pero lo que estamos llamados de verdad es a una compasión que ni siquiera se quede en el género humano, que ya es tremendo, ya es un salto espectacular, sino que abarque toda la vida, todos los seres sintientes. Nos dice el budismo que los grandes hombres y mujeres
que todo esto que venimos hablando lo han llevado a la práctica, han nacido de nuevo, en definitiva, en el lenguaje cristiano. Esos hombres y mujeres en el lenguaje budista se llaman bodhisattvas. Y cuando esto se logra, el alma que ha llegado a este punto de evolución no tiene que seguir encarnando, no tiene que volver a este plano físico. Sin embargo, en internet está a disposición del quien quiera, existe en el budismo lo que se llama el voto del bodhisattva. El voto del bodhisattva, ¿qué es? Un alma grande, un mahatma, que dicen los hinduistas, un maestro, que llamaríamos nosotros, sigue aquí encarnando, pero no por él o por ella, no por ese alma, sino que sigue encarnando por amor. Y el voto del bodhisattva dice textualmente, Yamila, que hay un compromiso de uno mismo con uno mismo de seguir encarnando mientras exista el sufrimiento de cualquier ser sintiente de cualquiera de los mundos, es decir, de cualquiera de los reinos de la naturaleza. Mientras que haya sufrimiento, ahí estoy yo. Ahí estoy yo en compenetración, haciendo lo mío y no luchando contra lo que ocurre. Un bodhisattva, una persona que va evolucionando en conciencia, no lucha contra nada, porque sabe que todo es como corresponde, que todo tiene un porqué y un sentido profundo, pero se moviliza él o ella, se moviliza para paliar ese sufrimiento. De eso se trata. Hay tantos discursos grandilocuentes, hay que cambiar esto, hay que cambiar aquello, yo no quiero esto y hay que reformar. Vamos a ver, ¿tú qué estás haciendo en tu vida cotidiana? ¿No te das cuenta que tú tienes un ámbito directo de actuación que no estás usando porque te estás perdiendo ahí en una retórica hueca que no va a ninguna parte? Esto viene ocurriendo, siempre ha ocurrido en la historia de la humanidad y sigue ocurriendo en estos momentos. A mí me gusta decir que la inconsciencia es como un flautista de Hamelin. Yo creo que todos recordamos el cuento, ¿verdad? Del flautista de Hamelin, ¿no? Ese flautista que aparece en el pueblo porque con una flauta es capaz de llevarse las ratas que están invadiendo el pueblo, pero cuando no le pagan se lleva a los niños. Bien, el flautista de Hamelin tiene la capacidad de tocar dos melodías. Tiene una melodía para aquellos que se creen las versiones oficiales, el pensamiento único, y van detrás aplaudiendo. Y también, ojo, la melodía de los que no se creen lo que está diciendo, pero van detrás del flautista de Hamelin tirando piedras. Y los unos y los otros, los que aplauden y los que tiran piedra, van detrás de lo mismo. Ha llegado ya el momento de decirle a ese flautista que tiene que ver con la inconsciencia: mira, muchas gracias, pero tu camino simplemente no es mi camino y mi camino es otro. Así que adiós. Y adiós a los que aplaudís y adiós a los que tiráis piedras desde el mayor amor. Y dedicamos nuestra vida, lo vuelvo a decir, a sacar lo mejor de nosotros mismos y a ponerlo al servicio de los demás con una compasión, que es de lo que se trata. Y ojo, porque, y termino, Yamila, la compasión está unida etimológicamente y en nuestro diccionario a la compenetración. Y esto es importante porque no solamente hagamos nuestro el dolor de los otros, que por supuesto, no solamente hagamos nuestro el sufrimiento de los demás, los que están cerca y los que están lejos, con los que puedo hacer algo y con los que lo que puedo hacer es sentarme aquí en este sillón y álmicamente ponerme a su servicio y a su disposición de alma a alma. Pero la compenetración y la compasión no solo tiene que ver con el sufrimiento y con el dolor, también con la alegría. Hagamos nuestro y hagamos nuestra la alegría de los demás. Hagamos nuestro ese momento que también están viviendo muchas personas que empiezan a darse cuenta, que empiezan a tomar un derrotero distinto en su vida. Esa explosión de alegría, esa explosión de conciencia, también lo hacemos nuestro. Y cuando esto nos va permeando, yo diría que nos va haciendo como, va como rasgando nuestra materialidad. Físicamente seguimos aquí, seguimos teniendo evidentemente un cuerpo físico, pero es como si ese cuerpo físico de alguna forma se hiciera poroso, ¿no? Y esa porosidad te permite percibir con mayor claridad lo que ocurre, percibir con mayor claridad esa tristeza o esa alegría que está en tu entorno, no solamente de los seres humanos, también de los demás reinos de la naturaleza, tantos seres inocentes en el ámbito animal, por ejemplo, que estamos continuamente masacrando, explotando y asesinando, pero también, repito, no solamente el dolor y el sufrimiento, también la alegría, también esos momentos entrañables de despertar que están viviendo muchas personas. Todo esto te va permitiendo percibir de que las barreras del yo no existen, que realmente
Eso del yo, no hay. Sí, aquí está Emilio, que es la encarnación que estoy utilizando para vivir esta experiencia humana, pero ese Emilio a su vez tiene porosidad, tiene una permeación con todo lo que nos rodea. Y esto es una práctica, no es un tema que nos tengamos que poner ahí como una obligación en la agenda para conseguirlo mañana, es una práctica que va llegando a nuestro día a día y que nos va permitiendo ese nacer de nuevo del que habló a Cristo Jesús y al que he hecho mención varias veces. Bueno, entonces, si te parece, como resumen a cómo encontrar ese discernimiento, nos quedamos con dos palabras de todo lo que nos has contado. Una sería conciencia y la otra amor, ¿no? Y antes de despedirte y de darte las gracias, quiero hacerte una pregunta que estoy segura de que muchos han querido hacértela. ¿Eres un extraterrestre, Emilio? Sí, es verdad que no es la primera vez que me hacen la pregunta, Camila, te lo aseguro. Bien, yo estoy en condiciones, creo, de asegurar que nací un 12 de agosto del año 1958 en un hospital público de la ciudad de Sevilla, llamado en aquellos tiempos García Morato, y que hoy se llama Hospital Virgen del Rocío. Creo que estoy en condiciones de acreditarlo. Con lo cual, he nacido y no vengo, por tanto, de otro planeta. Ahora bien, desde la generosidad que hay de trasfondo en tu pregunta, merece la generosidad en mi respuesta. Mi percepción es que las almas, que es de lo que se trata, porque hay un alma encarnada en mí, hay un alma encarnada en ti, son almas que en la tradición espiritual se llaman individualizadas, es decir, almas que tienen ya unas características como para poder encarnar en una forma de vida, que es la humana, que tiene autoconsciencia, que tiene percepción de autoconsciencia, el yo existo, ¿no?, que tenemos los seres humanos y que no tienen otras formas de vida que también son maravillosas y que también tienen alma, aunque no son almas individualizadas, sino que se le llaman en la tradición espiritual almas grupales. En ti o en mí hay encarnadas almas individuales y en el resto de los 8.000 millones de seres humanos. Esas almas no nacen como si fuera una máquina de churros. Esas almas tienen un recorrido de muchos miles y millones de años en su proceso de grupal a individual y en su proceso de encarnaciones a partir de que se individualizan. La inmensa mayoría de almas que hay en este planeta encarnada surgieron en lo que Blavatsky, Elena Blavatsky, por referirme a algún autor o autora, llamaba la cadena planetaria. Es decir, son almas que han surgido y se han desarrollado evolutivamente en esta cadena planetaria. Mi percepción es que mi alma, hace muchísimo tiempo, no nació en esta cadena planetaria, nació en otra cadena planetaria y en un momento concreto se incorpora a esta cadena planetaria. Con lo que, desde el punto de vista de Emilio, no me puedo bajo ningún concepto considerar extraterrestre. Sí tengo la percepción de que mi alma individualizada no nace en esta cadena planetaria y en su proceso evolutivo hay un momento en el que viene a esta cadena planetaria. Quiero entender que por amor, y quiero entender que para acompañar este precioso discurrir histórico que se está dando en el seno de la Madre Tierra. Una Madre Tierra que todo se ha dicho, y ya que estamos hablando de temas terrestres, extraterrestres, una Madre Tierra que está en proceso evolutivo, muy potente, Yamila, muy potente, y que tenemos que confiar mucho en ella, porque va a ser la Madre Tierra el gran desencadenante de la transformación, porque la Madre Tierra está en estos momentos elevando enormemente su frecuencia vibracional y va a generar un campo de fuerza, va a generar una serie de circunstancias que por mucho que haya una serie de seres y de personas que están empeñados, y allá ellos, en retener, en anquilosar, en que no evolucionemos, yo no tengo ninguna duda que la Madre Tierra, en acompañamiento con los procesos conscienciales de los seres humanos y en acompañamiento con los seres espirituales evolutivos que están con nosotros, estamos forjando en estos momentos algo muy bello. Quizás estas sean lo último, ya que me ha dicho que es la última pregunta, lo último que quisiera compartir. Estamos en el parto, Yamila, estamos en el parto. Y un parto que te voy a contar a ti, yo soy hombre, no tengo ningún tipo de experiencia ni directa ni indirecta, un parto son removimientos, un parto tiene contracciones, un parto tiene dolores, pero la mamá lo vive con felicidad, lo vive con alegría. Claro que siente ese removimiento, claro que siente ese dolor,
y esa contracción, pero lo vive de una forma distinta porque sabe que es lo necesario y lo pertinente para que surja algo nuevo, para que nazca ese precioso bebé. Eso es lo que estamos actualmente viviendo como humanos. Y ante ese tanto removimiento, tanto dolor que lo hay, claro que lo hay, tremendo, tremendo, es impresionante, vamos a vivirlo, ¿no? Como lo hacen las mamás cuando están en el parto. Vamos a vivirlo con esa serenidad, con esa alegría, con esa confianza, sabiendo que en conjunción con la Madre Tierra, en conjunción con todas las fuerzas crísticas, estamos a punto, yo no sé cuándo será, no sé cuánto va a durar el parto, pero mi discernimiento me dice que tampoco mucho, aunque esto no significa que lo viva en esta encarnación como Emilio, pero entiendo que tampoco mucho, para que surja algo muy bello, algo muy nuevo, que va a ser una nueva humanidad, que por fin no vaya a vivir ya desde el pequeño yo, sino que tenga la grandeza como para vivir desde las cualidades y el atributo de nuestra alma. Así que yo hago una llamada no a una esperanza hueca, sino una llamada a la esperanza llena de discernimiento, llena de sabiduría, porque es la esperanza a la que nos han llamado todos los sabios y sabias, todos los maestros y maestras que no eran profetas, sino que sabían perfectamente cómo evolucionan los ciclos, cómo evoluciona la conciencia, y en ese conocimiento y en esa sabiduría de los ciclos y de la conciencia nos dijeron, este momento llegará. Pues bien, ya ha llegado y en ello estamos en este preciso instante. Pues muchas gracias por haber decidido en algún momento entrar en esta cadena planetaria, encarnarte con nosotros. Muchas gracias por tu generosidad, por tu saber, por tu inspiración. Y no es en nombre mío, por supuesto, sino en nombre de todos los que te vamos a escuchar y ojalá lo hagamos con el corazón abierto. Muchísimas gracias, Emilio. Un placer siempre escucharte y te seguiremos en las redes y donde haga falta para seguir aprendiendo y seguir avanzando. Muchísimas gracias, Yamila. Ha sido un placer compartir contigo y a tu disposición. Muchas gracias. Muchas gracias.